Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión cuento con otro invitado de lujo. Me acompaña José Delgadillo. Trabaja en la Facultad de Ciencias de la UABC, es biólogo y especialista en botánica. Y en esta ocasión nos hablará sobre las colecciones científico-biológicas de la UABC. José, agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias, Helene. Con gusto. Creo que es importante que todos los profesores de universidad y aquellos que hacen investigación, pues tengamos la obligación de difundir nuestro conocimiento a todos los niveles, ¿no? Mira, en esta ocasión quiero comentar y charlar sobre las colecciones científicas que tiene la universidad, en particular los de la Facultad de Ciencias, pero algo muy importante, principalmente considerando que en nuestro país y muchos países, las colecciones científicas generalmente no son consideradas dentro del organigrama de las instituciones y mucho menos están a veces protegidas en un encuadre legislativo, ¿no? Leyes que las amparen. De allí el título que hemos perseguido desde hace algunos años sobre que sean consideradas como un patrimonio y no se desechen cuando se retira el profesor, como ha sucedido aquí en nuestra universidad. Uno sabe qué hacer con las colecciones porque pues, no hay nadie que las atienda, ¿no? Entonces creo que el tema es importante principalmente por la misma trascendencia. Déjame mostrarte algunas ejemplos de lo mismo y acabaremos en particular con la colección del herbario, principalmente, que es una importante acervo científico sobre plantas de la región y algunas otras del país. Hay una agenda que se hizo al inicio del siglo, de este nuevo siglo que tenemos, se llama la Agenda 2000. Esta se creó por muchas sociedades científicas del mundo y crearon un cuadro que a mí me gusta mucho este diagrama sobre la agenda y sobre el papel de la biología, las ciencias biológicas y todo el conocimiento. Y ellos le llaman misiones. Como podrás ver, son 3 misiones. En la primera dice descubrir la diversidad biológica. Toda la diversidad biológica va desde los ecosistemas hasta las especies y al nivel genético, ¿no? Esta actividad, proceso de la primera misión incluye exploraciones, como ven aquí, inventarios de flora y fauna, por ejemplo, y colecciones científicas, ¿sí? Estas mismas nos van a dar como consecuencia descripción de las especies, ¿no? Si le damos aquí, vamos a poner colecciones. Por otra parte, la misión 2 dice entender esta diversidad. Primero la descubrimos, después la entendemos a través de muchos estudios y el tercero es manejar de manera sistemática ese conocimiento, ¿no? A través de redes, bases de datos, etcétera, ¿no? Ahora con los grandes sistemas mundiales, pues es muy fácil acceder a la gran diversidad de X territorio, ¿no? Finalmente vendrá donde todas convergen sobre el uso de la diversidad biológica a través de datos, el conocimiento básico, una accesibilidad máxima a la información y finalmente para un uso sustentable de la diversidad. Todo este uso sustentable tiene particularmente hacia la medicina, industria, biotecnología, agricultura, pesquerías, forestales o ciencia básica biológica, ¿no? Eh, y coloco aquí en el papel que tienen las colecciones, principalmente dentro del contexto biológico. Las primeras colecciones se dieron en Europa, tal como se fueron sistematizando, de tal manera que aquellas que fueron trayéndose de ultramar, de las grandes conquistas que se dieron por todos los países más potentes europeos, los reyes de su momento tenían asesores científicos que tenían solo que colectaban, ¿no? Perdón, recolectaban, creando los que llamaron los museos de historia natural, que se mantienen en Europa y que, bueno, tienen una cantidad de ejemplares fósiles o jardines botánicos con plantas de, por ejemplo, de América y concretamente de México, ¿no? Pues eran curiosidades donde pues el rey y todo su
grupo de amigos, sus séquito, pues tenían esa capacidad de, o bueno, facilidad de ver esas novedades, ¿no? Indudablemente que eso ha cambiado. Los grandes museos y grandes colecciones científicas pues se encuentran en los grandes países de primer mundo con colecciones de todo tipo, ¿no? Indudablemente nos estamos refiriendo a las biológicas, en algunas de ellas, esta por ejemplo que es de una, creo que de Alemania, tiene una diversidad como ejemplos sobre la evolución de la fauna. Por ejemplo, esta de la Smithsonian, que está en Washington, que es de las mayores colecciones del mundo, es la colección nacional para Estados Unidos, y es una muestra de algunas de ellas. Por ejemplo, aquí vemos la geológica, moluscos, principalmente invertebrados de tipo marino, aves, ¿sí? Insectos. Y estas muestras se dieron en un momento de apertura para que la sociedad lo conociera, ¿no? Mamíferos, por ejemplo, ¿no? Que aquí tenemos una colección de mamíferos que lleva el doctor Gorgonio Ruiz, que sería conveniente también hacer una cápsula para que muestre las colecciones y que vamos juntos persiguiendo ese estatus, ¿no? De patrimonio. De mamíferos mayores, de algas, por ejemplo, que aquí la colección de algas de ciencias marinas, después de que se retiró uno de los hermanos Aguilar, pues se quedó medianamente abandonada, entonces no sé en qué estado se encuentra esa colección de algas, ¿no? De fósiles, igual sucedió en ciencias marinas, se jubilaron los profesores encargados de la geológica de fósiles, entonces parece que está cerrada esa colección, ¿no? Y finalmente la del herbario, que son colecciones de plantas, que están dispuestas en gabinetes, obviamente unos mucho más grandes, más lujosos, de mayor capacidad. Este es del herbario Mexus, el herbario más grande de México. Déjame decirte que la colección del Smithsonian tiene alrededor de 10 millones de ejemplares, no 10 millones de especies, son ejemplares. Estos ejemplares, pues obviamente muchos herbarios tendrán cierta capacidad. El Mexo apenas está llegando que es de la UNAM, el Instituto de Biología está llegando a cerca de 2 millones, es el nacional. Cercanos aquí, el de Museo de Historia Natural de San Diego, cerca de 250,000, el Politécnico sobre 300,000 o 400,000, el de Los Ángeles sobre 300,000, entonces bastantes, ¿no? Este es el del herbario del Jardín Botánico de Nueva York, que además tiene un jardín botánico y es obviamente una institución muy seguir de ejemplo por los grandes estudios ligados a la botánica en general, tantos genéticos como taxonómicos, florísticos, y esta es parte de su herbario. Obviamente son gabinetes hechos ex profeso para las propias colecciones, ¿sí? Donde tienen ejemplares tan grandes como hojas de palma, por ejemplo, o colecciones de semillas. Los herbarios pueden tener tantas colecciones primitivas, pero también tantos especialistas tengas. Varía, ¿no? Requieren espacio. Ahora, ¿cuál es el marco jurídico de las colecciones científicas a nivel mundial y que perseguimos, no? Pues una de ellas, la UNESCO, hace referencia a que es un bien cultural las colecciones científicas, ¿no? Esto principalmente se da a partir de colecciones de tipo geológicas, paleontológicas, etcétera, porque no refiere si son de plantas o animales, simplemente son científicas, ¿no? El Consejo Internacional de Museos, por ejemplo, también tiene y considera que los institutos de conservación tienen galerías, bibliotecas, centros de acervos, jardines botánicos, zoológicos, reservas, centros científicos, etcétera, ¿no? A nivel México hay varias leyes que lo protegen, por la Ley General de Bienes Nacionales, monumentos y zonas arqueológicas, artísticas, refiere que considera bienes de la nación las piezas entológicas, paleontológicas, especímenes de tipo flora y fauna y colecciones científicas, ¿sí? Estamos arropados al menos en la de bienes. En el caso de la Ley Federal de Monumentos, considera patrimonio documental aquellas que cubren principalmente estas categorías como las propias colecciones, ¿no? Incluyendo otros manuscritos de tipo histórico, ¿no?
Bienes nacionales, aquí, bueno, viene lo referido. Dice, por lo tanto, el patrimonio documental es un conjunto de documentos de carácter histórico o valor bibliográfico, científico, de una localidad, país, etcétera, ¿no? Eso perseguimos, ¿no? Hay una ley estatal sobre archivos históricos. Sobre de ella, en Baja California, sobre de ella estamos intentando que cobije, pero no tiene el reglamento, por lo tanto no puede operar. A nivel de la universidad hemos hecho gestiones con la actual administración, simpatizan con el propósito que nuestras colecciones científicas se eleven a categoría de patrimonio universitario, cobijados con las leyes internacionales y las leyes nacionales. Obviamente tienen que modificarse aspectos jurídicos de la propia universidad, pero siempre con el propósito de que estas colecciones no se pierdan, porque son muchos años de trabajo. Y algo que te voy a decir, Selene, es de que va una actividad que no lo encuentras en el currículum de los profesionistas, de los profesores, que es pasión y amor por tu actividad, ¿no? Esos son trabajos realmente o actividades pasionarias, individuales. Iniciamos pues con un trabajo que te gusta y que ya tiene un acervo importante. Te voy a mostrar lo que tenemos en el herbario BCMES, que está en el edificio E6, frente al Jardín Botánico. Y BCMES porque es un acrónimo que se registra a nivel internacional. En su momento quise inscribirlo como BC, pero ya estaba el de Barcelona. Decidí BCMEX por Baja California, México, ¿no? Esa es la entrada. Bueno, nuestro logo, que fue hecho por una amiga española diseñadora que vive aquí en Ensenada. Ella trabajó de diseñadora en Disneylandia, París, y tomó en cuenta el cirio, una planta que tenemos en el jardín, una planta icónica de nuestros desiertos, donde lo plasmó en una de las fotografías, esta planta de gran trascendencia en la flora de Baja California, ¿no? Es casi endémica, esto es casi exclusiva de Baja California. Digo casi porque hay una pequeña población en Sierra de la Libertad, en Sonora. Una breve historia, lo iniciamos en 1981 y lo iniciamos porque, bueno, ahí entró mi formación desde la licenciatura. Egresé de biología en la Universidad Autónoma de Guadalajara en diciembre de 1979 y bueno, vine encontrando trabajo aquí en 1980, en septiembre, por fortuna en cursos de botánica en un estatus de profesor de asignatura, ¿no? En 1981, en marzo, decidí que esa fecha sería de fundación de la colección. Posteriormente se agregó la de hongos, 2 años después, creo, donde pues tenía colecciones que les pedía a sus estudiantes, la doctora Nara Ayala, que la conociste, y posteriormente, años después, Carlos Ochoa también, ¿no? Ellos están jubilados y la colección, por ejemplo, esta quedó abandonada, ¿no? No tenemos especialistas. Es un herbario regional, no en el sentido regional de hacerlo menos, sino básicamente porque es nuestra región la que estamos haciendo acervo de sus plantas nativas, aunque tenemos de áreas vecinas como Baja California Sur, Sonora, California y algunas otras del país que hemos tenido de intercambio, ¿no? Nuestra línea de investigación, taxonomía, que es identificar, determinar nuevas especies para la ciencia, catálogos de especies de un territorio que se llama florística, análisis de comunidades, etcétera. Todos estos los comparto en mis cursos, estos temas que tienen como línea de investigación. Está registrado en BCMEX, en el índice, hay un índice que se llama Index Herbariorum, que es el índice de herbarios, que está justo en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ahí está la sede y se puede accesar y tiene una ficha sobre nuestro herbario, ¿no? También está registrado por ley en la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, que fue en el 1997, y el CITES. CITES es la Convención Internacional de Tráfico de Especies Silvestres, que es la que regula toda aquella especie de flora y fauna que se declara en las aduanas, pero también aquellas especies que estén catalogadas en esos listados están protegidas y seguidas contra la delincuencia y contra el tráfico, ¿no? ¿Cuál es el acervo de nuestra colección?
Bueno, en plantas vasculares, las más comunes, las que más ve frecuentemente la gente, tenemos cerca de 30,000 ejemplares, comparando los 10 millones del Smithsonian, o los 2 millones de la UNAM, o los 250,000 de San Diego, pues obviamente estamos muy lejos de ellos, ¿no? Esos tienen registros numéricos ascendentes de más de 16,000 registros en bases de datos. La colección de referencia, esto es exclusivamente de especies de Baja California, son cerca de 2,000, y otras colecciones que quedaron son de aproximadamente 3,000 de hongos, que como te decía, pues están ahí en espera de que tengamos gente que nos ayude a rehabilitarla porque pues está abandonada. No soy especialista en hongos. Una de líquenes, que son unos organismos, que es una asociación de algas y hongos, que también nunca se procesó. Y una colección que estamos iniciando de semillas. Principalmente hace unos 5 años tuvimos un proyecto con la FES Iztacala de la UNAM y el Jardín Botánico de Kew, de Inglaterra, que nos dio apoyo por unos 4 años. Se nos acabó el apoyo en el 2019. Entonces quedamos iniciando apenas esa colección de semillas. Principales colectores que tenemos semillas, bueno, aquí los tienes. Los 3 primeros son de California. Vive el doctor John Reedman del Museo de Historia Natural de San Diego, lo cual tenemos excelente relación. Teníamos también con los doctores Moran y Thorne. Y de hongos, el especialista de hongos de México, el doctor Gastón Guzmán, que no está con nosotros, y pues, los doctores Nara y Carlos Ochoa, que pues se jubilaron. Bueno, que faltó que está jubilado también Carlos Ochoa. Líquenes, que es esa colección que nos dieron de la Universidad de Wisconsin, que no está procesada, ¿no? Esta es alguna de las imágenes del herbario. Esas son cajas donde vienen los hongos, aquí están bien. Aquí se guardan los hongos. En estas cajas, dependiendo del tamaño, pues del hongo es el tamaño de la caja, ¿no? Los líquenes, que seguramente cuando has ido a campo los ves en rocas así de unos colores verdosos, naranjas. Esos son organismos de una alga con un hongo que se asocia. Material que está en proceso, cajas que nos llegan de intercambio, principalmente de Estados Unidos y del centro de México, que hay que procesar. Estos ejemplares se montan en cartolinas estándares, estándar internacional, generalmente de preferencia que sean de algodón libre de ácidos, y esto es lo que llamamos ejemplar, ¿sí? Estos ejemplares se depositan en estos gabinetes de madera que fueron donados por el doctor Thorne hace 1986. Unos gabinetes de excelente calidad todavía. No tenemos los modernos porque son muy caros. Esos que viste en el Museo de Historia Natural, en el Museo de Historia Natural en el herbario de Nueva York, que son sistemas al menos de $70,000 para arriba, ¿no? Que son de rieles, que seguramente los habrás visto en bibliotecas para ahorrar espacio, no son compactos. No, nosotros no tenemos esos gabinetes. Tenemos rieles de metal, de madera, todos fueron donados. Nuestra zona de proceso, que tenemos a lo del laboratorio de botánica, centro de cómputo, que es para procesar. Ya tenemos una nueva computadora, un nuevo escáner también. El secado, cuando llegan las plantas secas, se hacen prensados en campo, que son maderas, papel cartón, y se meten lo que llamamos secadoras, donde con focos se deshidratan las plantas. A diferencia de los trópicos, nuestras plantas no tienen tanta humedad, entonces no tenemos un problema de hongos, por ejemplo, ¿no? Ya que está el material, pues se van intercalando, después de estar un proceso de identificación, colocarles etiquetas, desinfección también, y se insertan en la colección de manera ascendente, alfabéticamente, las familias botánicas, en cartolina, y lo que llamamos la camisa de la cartulina. Tenemos, están marcadas en azul, tienen una pegatina, una pegatina en azul, las que son de la península de Baja California y sus islas, en verde limón, las que no son de Baja California, eso es fuera de Baja, y especiales de cactáceas, principalmente el doctor John Reedman del Museo de San Diego, el cual es especialista en cactáceas, bueno, bien conocido de la flora de Baja California. Y en rojo, las de referencia, esas 2,000 que teníamos ahí, tienen esta coloración o una banda en rojo. El origen de las colectas son
docencia, ya no pido. Antes pedíamos colecta a los estudiantes cuando les daba curso, íbamos a campo, pero se fue repetitivo y como si íbamos a los mismos lugares, entonces nos llenamos de plantas, ¿no? Ya no se pide. Donación, principalmente aquellos números extras que tienen o ejemplares duplicados que tienen otros herbarios nos llegan de donación. Intercambio, finalmente se intercambian ejemplares 1 a 1, pero las cactáceas que son más difíciles de procesar, de herborizar, de preparar, son 2 a 1. Depósito obligado, todos los extranjeros que recolectan en México, deben tener permiso y por ley deben dejar duplicados en un herbario institucional registrado como es el de nosotros, ¿no? Proyectos especiales como la Comisión Nacional de la Biodiversidad, que nos ha dado proyectos, y exploraciones, que es una parte muy importante, explorar nuevos territorios para descubrir nuevas especies o hacer nuevos registros y obviamente recolectar con los permisos debidos, ¿no? Para recolecta de ejemplares debemos tener permisos científicos. Esta es la de referencia. Tiene en rojo porque fue una donación de carpetas en rojo, por eso los seleccioné en rojo, ¿no? Las cactáceas, tú lo ves en el jardín, se pueden procesar, se hacen cortes de flor, de frutos, se sumergen en alcohol para deshidratarlas y tenemos ejemplares, se agregan fotos para ver el tamaño real y la referencia, ¿no? Bases de datos que tenemos 2 en Excel, entra todo de todas partes que entra el herbario, una en Access, que ese es hasta el último, bueno, ese es previo a los 16,000. Y la base tenemos en Access. Esta en Access se comparte con el Museo de Historia Natural de San Diego, que ahorita te voy a comentar, y tenemos nuestras bases de datos también ligadas a la CONABIO, a la Red Mundial de Diversidad, al Consorcio Botánico de Baja California, que se liga por Baja Flora, que está la base en el Museo de Historia Natural de San Diego, y la Red de Herbarios del Noroeste de México. También tuvimos apoyo de la Fundación Melon sobre la iniciativa de ejemplares, escanearlos en alta resolución, más de 3,000 dpi, y esto para que se tenga consulta en red al mejor detalle de ejemplares. Nos llegó con el proyecto de Jardín Botánico, que después te puedo platicar en otro momento, ese escáner que nos costó 95,000 pesos y estamos escaneando ejemplares de alta resolución, ¿no? Los ejemplares escaneados pues están aquí relativos, ¿no? No todos los 30,000 vamos a escanear, sino los más importantes. Esta es la base de la CONABIO, donde vemos aquí Flora Vascular de San Pedro Mártir de la UABC, herbario de la UABC, donde se puede acceder. Además, ahora, solo están aquí la información que se generó a partir del apoyo que tuvo la CONABIO. De la UABC, del PCMX, se los di gratis. Esta es la red de la Baja Flora, que está en el Museo Natural. Se buscan ejemplares. Está muy bien documentada para los que estudiamos la flora de Baja California. Los que tengan acceso se localiza. Y estos son los herbarios. Son son dos de México, de Baja California, que es el BCMX de nosotros, el del CIMNOR de La Paz. Y los restantes son de California: Pomona, Rancho Santana, Pomona, San Diego, Santa Bárbara, San Diego State University, Riverside. Solo de Baja California, y son más de 80,000 ejemplares que tienen en conjunto los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 herbarios en acceso. Y va aumentando, obviamente, ¿no? Y la red de herbarios del noroeste, en el cual el BCMX fue fundador de esta red, la base está en la Unison, de tal manera que se buscan las especies a los interesados y se despliega la información que se tiene tanto de fotografías como dónde se encuentra el ejemplar, así como ejemplares escaneados, ¿no? Pero además la virtud de que esta base está pegada a herbarios de Estados Unidos, entonces tenemos un acceso múltiple, ¿no? Bueno, ¿y cuáles estrategias? Ya para terminar, eso pretendemos en cuanto a la conservación, pero sin embargo tenemos lo que se llaman las estrategias globales para conservación de las plantas. En el caso de botánica o de las plantas, valga la redundancia, lleva mucha ventaja contra la fauna. Esa estrategia global para la conservación vegetal se encuentra en Kew, en Inglaterra,
partió en el 2008 y lo que pretende es diversidad, conocer la diversidad y documentarla a través de colección, además de otros puntos, ¿no? Como la conservación, el uso sostenible, educación, que es muy importante, y estrategias de comunicación al público, porque como te decía al inicio, creo que merece el público conocer. Esta estrategia fue del 2011 al año pasado, que faltó el 2020. En Q, hasta el 2016 sacó, a partir de 2016 sacó el Estado Mundial de las Plantas, después hubo otra versión en el 2019 sobre las mismas. Dice aquí, en amarillo he puesto nombrar y cuantificar plantas del mundo, nuevas especies y áreas de alta diversidad, además de otras como cambio climático, etcétera, ¿no? Pero hay una estrategia para Latinoamérica que emula mucho a la mundial y, bueno, implica también, retoma los objetivos que se tienen en estrategia latinoamericana, pero también tenemos una mexicana que se hizo en el 2012 y los 6 objetivos principales, también emulando un poco la de Q, pues viene la meta hasta el 2030, si vemos el 1, es generar y transmitir conocimiento. 2, conservar in situ. In situ quiere decir en el mismo sitio, su hábitat natural, o ex situ, como los jardines botánicos, no los herbarios, porque ahí ya no se conserva material vivo. Restaurar, prevenir con control de especies que vienen de otras partes, que se llaman exóticas, se llaman amenazas, ¿no? El uso sostenible de los recursos, hay muchos ejemplos que también podemos platicar en otro momento sobre la depredación que está dando en nuestra flora. Seguramente habrás oído de la salvia, cómo se está dando un exceso de su recolecta. Ya lo puedes encontrar en internet, en ventas. Y algunas otras plantas que están llevándose a Corea sin permisos y sin ninguna legislación, ¿no? Y finalmente, educar y crear una cultura ambiental que nos permita tener pues un buen desarrollo. Ahora, tendrá que evaluarse si realmente vamos bien, ¿sí? Porque en el caso de plantas, pues, como te digo, vamos en mucha ventaja. Esta no es una ley, esto fue dado por algunas secretarías, instituciones, pero no es ley y lo que pretende es que se conserve la gran diversidad. México es el país, es el cuarto país que tiene mayor diversidad de plantas en el mundo, solo por abajo de Brasil, Australia, Colombia. Tiene una explicación y su nivel de exclusividad, esto es de endemismo de plantas exclusivas al país, anda de sobre más del 60%, ¿no? Somos un país muy diverso, pero también hay mucha depredación en algunos grupos en ello. ¿Cuántas especies tiene Baja California? Tiene alrededor de 3.500 especies, más o menos, ¿no? En nuestra región del estado de Baja California tenemos más de 2.000. El endemismo no es tan alto, un 25-26%, pero bueno, por fortuna hay algunas áreas naturales protegidas, como son nuestros parques nacionales o las áreas de flora y fauna de protección. Y bueno, creo que cada vez vamos haciendo una labor. El herbario cumplió este año 41 años de estar presente. Y por fortuna, el rector, estuvimos platicando, el doctor Bono y yo, le pudimos, conseguimos un técnico para las colecciones, pero como era uno solo, pues lo partimos en dos y va a estar la mitad de tiempo, un medio tiempo para el profesor Gorgonio y un medio tiempo para nosotros, ¿no? Esperemos que, pues espero ya que llegue, está en papeleo de recursos humanos, seguramente pues ahora sí cuando deciden, yo creo que será hasta enero, ¿no? Cuando tenga, pero ya lo tenemos, se está el proceso de contrato, me va a ayudar mucho porque pues esta labor además de ayuda de estudiantes, en su momento, servicios sociales, pues sabemos que son temporales, ¿no? Nos quedamos nosotros, pues, de responsabilidad. Pues este es nuestro propósito de la colección, mostrarte lo que tenemos y con gusto, si tienes alguna duda o pregunta, estoy a tus órdenes, Selene. Sí, José, pues muchísimas gracias primeramente por esta gran labor para conservar este pues patrimonio regional del cual pues estamos muy muy orgullosos como universitarios y como baja californianos. Cuando es una, pues, espero emplear el término correctamente, no especie, ¿cuál es el procedimiento estándar para registrarla? Bueno, hay un código, el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, que después ya incluyeron a los hongos.
Este código tiene una serie de artículos, normas que se siguen de cómo describirla. Cuando se tiene la certeza, cuando vas a campo y tienes la certeza de que es algo nuevo, que no llegas por todas usamos claves, esto es una serie de datos morfológicos que nos va diciendo si es esta familia botánica o si es esta especie, ¿no? Cuando realmente crees que es algo nuevo, entonces tienes que verificar en otras colecciones si existe un ejemplar similar. En algunas, ahora son mucho más rápidos, puede llegar a veces hasta 10 años en describir una especie, principalmente porque los que hacían este proceso o los que en su momento lo hicimos tienen que viajar a otros herbarios con un costo. Por ejemplo, hace el 2009 estuve en Nueva York y estaba un chico de México, tenía ya 2 semanas en Nueva York revisando un grupo de ejemplares, ¿no? Para ver caracteres, para describir una nueva especie. Ahora es mucho más fácil porque se hacen estudios de DNA moleculares y pueden salir mucho más rápido, ¿no? Eh, una cosa que se te pide es que la primera descripción morfológica de la planta, que incluye hojas, flores, frutos en general, debe ser en latín, ¿sí? Como lengua muerta. Hace algunos años los botánicos de Estados Unidos se negaban a hacerlo ello y entonces en un congreso mundial se pusieron de acuerdo y fueron en bloque y ganaron a la votación hispanoparlante y entonces ahora se hace en latín y es válido también en inglés. Antes si no estaba en latín no era válido. Para que te validen una especie la tienen que revisar especialistas y decirte realmente es una nueva especie y entonces tiene que publicarse en una revista de distribución mundial reconocida, tanto mexicana o extranjera, ¿no? A partir de ahí tienes eso. Nunca puedes poner tu nombre a la planta, nunca. Los nombres de las plantas, así como de animales, se colocan por un carácter morfológico, por el hábitat, por una posición geográfica, um, vamos a ver, o dedicado a una persona, ¿sí? Entonces, debo decirte que estoy muy honrado porque tengo un cactus que me dedicaron, una cholla, el doctor John Ridman, que se llama Cylindropuntia delgadillana, ¿sí? Y así hay mucho, ¿no? Ya me quedo satisfecho porque tengo mi planta, ¿no? Tenemos un ejemplar en el herbario. Él la describió en el 2005-2006, pero la descubrimos porque estuvo con el campo, con él en 1992 en San Felipe. O sea que tardó más de 92, 10, 15 años en ver que era una nueva especie. ¿Sí? Entonces es variable, ¿no? La descripción de nuevas especies para la ciencia. Y eso se hace mucho con trabajos de exploración que te dan, no solamente de plantas, de animales. Ahora, generalmente la nomenclatura es muy similar entre plantas y animales. Hay unas muy caprichosas, por ejemplo, hay una siempre viva, una planta que le llaman siempre viva, que unos autores la dedicaron, la tenemos en el jardín, ese grupo de plantas, pero no esa especie. En Punta Colón se le dedicaron a Jimi Hendrix, al cantante, porque a uno de los botánicos le gustaba y se acordó que en su niñez lo llevaron a ver un concierto de Jimi Hendrix. Y una araña que le dedicaron a Donald Trump, ¿sí? Porque la araña tiene como una especie de copete, entonces, no recuerdo el género, pero es Trumpesi o alguna cosa de esas. Entonces, sí, te encuentras, bueno, México dedicó en el Bicentenario, ya ves que en el 2010 fue el Bicentenario de la Revolución y de la Independencia, se dedicó un libro donde sacaron las monografías de especies dedicadas a ilustres hombres de ambos eventos, por ejemplo, de Casa Allende, a Hidalgo, a Zapata, etcétera, ¿no? O localidades, ¿no? Por ejemplo, aquí hay especies que están dedicadas a San Pedro Mártir, ¿no? Martirensis, o californiana, o baja californiana, san felipense, ¿sí? Hay una cholla de cada San Felipe, depende del sitio, ¿no? Entonces ya depende del autor si quiere poner el lugar o alguna característica. Pues
Muchísimas gracias, José. Y este canal, en este canal es tu casa. Eres bienvenido cuando Gracias. estés. Y Muchas muchísimas gracias. gracias. En la primera oportunidad te platico, nos programamos para el proyecto del Jardín Botánico. Excelente. ¿Vale? Eres Excelente. muy amable entonces por darme este momento para mostrar a la sociedad, al público, inclusive a nuestros estudiantes y profesores lo que tenemos, ¿no? Porque a veces ignoramos lo que hay en la propia universidad, ¿no? Yo te agradezco el tiempo y estamos en contacto, Selene. Pues muchísimas gracias. Seguimos en Vale. contacto. Hasta luego. Tengas buena tarde, ¿eh? Igualmente. Bye. Bye.